por favor, de aquí este artículo no es importante leerlo. Si ustedes quieren leerlo posteriormente es cuestión de ustedes, ya que es un artículo que se enfoca al monitoreo de máquinas eléctricas, en este caso particular, motores, con el objeto de diagnosticar si ese motor está en buena o en mala condición. Lo interesante de aquí es lo que les quiero mostrar aquí, que está la introducción a lo que son fractales y en particular a un algoritmo. Hay muchos algoritmos de fractales, nosotros vamos a programar 3. De los que yo conozco y hemos programado son 5, pero todavía puede haber unos 2 o 3 más, ¿saben? En ese sentido, deben de recordar que esto ya lo que va a hacer a las señales es procesarlas. Y si lo vemos de manera burda, lo que hemos hecho anteriormente es preprocesar, es decir, pasamos de una cantidad de datos grande a otra cantidad de datos grande. Y procesar lo que significa es que esa cantidad de datos grande la vamos a convertir en una cantidad de información muy baja, si es posible, hasta en un solo dato, ¿sabe? En ese caso, lo que son los fractales es que me van a convertir toda esa gran cantidad de información en un solo dato. Y ese dato me va a decir cierta información de la señal. Por ejemplo, los fractales en tiempo, lo que me va a decir es que van a variar entre 1 y 2, para que lo tomen mucho en cuenta para cuando programen su algoritmo, debe de variar entre 1 y 2. Si varía en otros rangos distintos, significa que el código está mal programado. En señales en tiempo, entre 1 y 2. Cuando tiende a 1 o cuando tiende a 2, significa algo distinto. Por ejemplo, lo que hace el fractal es medirme la geometría de la señal. ¿Qué tan repetitiva es esa geometría? En ese sentido, por ejemplo, una señal senoidal o cosenoidal, ustedes saben que el patrón es repetitivo, se va repitiendo a lo largo del tiempo. Si yo le aplicara los fractales a esa señal, los valores deberían de tender a un valor cercano a 2 o un valor alto, ¿vale? Entre 1 y 2. ¿Por qué? Porque lo que está indicando ahí es que encontró que la señal que yo estoy analizando tiene un patrón geométrico muy repetitivo. Es por eso que va a tender a 2. Ahora, si le introduzco una señal completamente cambiante en el tiempo, lo que va a hacer es que va a tender el valor del fractal hacia 1. ¿Por qué? Indicándome que la señal es completamente cambiante y que su similitud geométrica a lo largo del tiempo no se encontró, ¿sale? En ese sentido, eso es lo que hacen los fractales, tratar de buscar o tratar de evaluar, en pocas palabras, la geometría de la señal o la complejidad geométrica, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Ahora, para tratar de estimar esa similitud o esa complejidad geométrica en esa señal, existen diferentes algoritmos. Los que nosotros vamos a trabajar en estos días van a ser 3, empezando por el más sencillo, que va a ser el algoritmo de Katz. Posteriormente vamos a pasar al algoritmo de Sepsi, a ver si se escribe así, y Petrosian. Son algoritmos que realmente no necesitamos ser matemáticos para poderlos programar. Hay otros algoritmos que hablan de límites y un montón de cosas que ustedes sí saben, debido a cálculo y todo eso. Pero hay cuestiones que se basan mucho en probabilidad, en procesos estocásticos, todo esto, que realmente son algo complejos el poderlos programar de manera sencilla. Entonces, siempre vamos desde lo más sencillo a lo más complejo. El más sencillo, les comento, es el Katz, y de aquí van tomando cierta dificultad, y son los que vamos a ver en esta clase, o en este curso, en pocas palabras. El algoritmo de Katz, ustedes lo podrán observar, es la ecuación número 1, donde simplemente es obtener ciertos logaritmos de diferentes cuestiones de la señal, como por ejemplo, la distancia euclidiana de una sucesión de puntos. En este sentido, me gustaría preguntarles, ustedes ya llevaron cálculo, supongo que a lo mejor llevaron geometría analítica algunos de ustedes en la preparatoria o a lo mejor en la universidad, no estoy seguro de su plan al 100% en el inicio,
pero me gustaría preguntarles si saben qué es la distancia euclidiana. Se escucha bien apantallante, ¿no? Pero no sé si alguien de ustedes sabe realmente qué es eso. En realidad es la distancia que siempre usamos, ¿no? O sea, En pocas entre palabras. Sí, entre los puntos. Bueno, Es lo plano, que no usted sé. dice. Es correcto, Luis, es lo que usted dice. Nada más que de repente ahí vienen artículos que se ponen así muy rimbombantes y le ponen así. En realidad es la distancia entre dos puntos, ¿sale? Nada más que hay algunas gentes que le ponen así pues para que se vea nice, ¿no? Y la distancia euclidiana, en pocas palabras, es la distancia entre dos puntos. En ese caso hay que tomar en cuenta, punto 1, está formado por una posición X, Y1, y un punto P2 está formado por una posición X2, Y2. La posición X2 o X1 hace alusión ¿a qué? Al tiempo, si lo quieren ver desde el punto de vista. Y la posición en amplitud, para que lo tomen en cuenta. ¿Sale? Ahora, ahí está diciendo que saquemos la distancia entre un punto o otro. Eso va a depender y eso es lo que quiero que empiecen a leer ahorita para que ustedes empiecen a programarlo. Sin embargo, es muy importante mencionar cómo se saca la distancia entre dos puntos. ¿Se acuerdan? ¿La raíz cuadrada de qué? X2 menos X1. Es correcto. Menos X1 Más, elevado al cuadrado más Y2 menos Y2. Y1 elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan de esa ecuación, jóvenes? Supongo que sí. Es la más básica de la cuestión con respecto a la distancia entre dos puntos. Recuerden esta cuestión. Está encerrada en una raíz y están elevados al cuadrado cada uno de estos elementos. Quiere decir que esto nunca va a ser negativo, es imposible. Ya que si la resta de esto sale negativo al elevado al cuadrado, se convierte en positivo. Ahora, esto es una distancia entre puntos sucesivos. Quiere decir que la distancia entre punto aquí y aquí, o si hay un punto P3, sería la distancia entre estos dos puntos. La pregunta, si yo les comento aquí que X es el tiempo y que Y es la amplitud. Una pregunta, con respecto a X2 menos X1, ¿cuánta distancia puede haber? Ustedes recuerden cómo van a poder sacarlo. Van a decir, bueno, pues, ustedes tienen una frecuencia de muestreo, por ejemplo, 1000 Hz. Y el tiempo, cada cuando se vaya adquiriendo un dato o pintando un dato, adquiriendo es cuando lo hacemos de manera física, en una puesta de experimento, o pintando o generando, es cuando lo hacemos de manera en simulación. Por ejemplo, ¿cómo saco el tiempo cada cuando obtengo un dato o cada cuando pinto un dato? Simplemente 1 sobre la frecuencia de muestreo. ¿Cuánto es 1 sobre 1000, jóvenes? ¿0 qué? 001. 001. Cada 0 o cada 1 milisegundo, si lo ven desde ese punto de vista, se va a ir adquiriendo un dato o pintando un dato. Ahora, si este valor, la pregunta es, por ejemplo, el primer dato está en la posición 0 y la otra posición está en 0.01 segundos. Si yo elevo al cuadrado este punto 001, ¿qué le va a suceder? Va a ser más chiquito. Es correcto, Luis. Se va a hacer todavía más pequeño. Y se puede considerar que esta distancia entre estos puntos del tiempo, al momento de elevarla yo al cuadrado, se puede considerar la cuestión que ya se hizo más pequeño tendiendo a 0. Entonces, nosotros podemos decir que esa parte es 0, porque la distancia, a pesar, y si yo tengo una frecuencia de muestreo todavía más alta, esto se va a hacer todavía más pequeño, entonces se puede considerar que esto es 0. Recuerden, esto es para una distancia sucesiva, bueno, una distancia entre puntos sucesivos, ¿sale? Entonces, la distancia entre puntos sucesivos para la señal real
se puede convertir en esto, tiende a 0, esto se eleva o se elimina con la raíz, y nos está diciendo que la distancia entre puntos sucesivos y2 menos y1 solamente. ¿Sale? Es decir, que el punto superior menos el inferior. Ahora, si fuera el P3, sería y3 menos y2, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Sin embargo, como esto realmente no puede ser negativo en ningún momento, cuando ustedes pasen a la programación, la distancia debería de ser el absoluto de y2 menos y1, ¿sale? Para que lo tomen en cuenta. Deben de recordar que en este punto, en este caso particular, solamente estoy trabajando con 2 puntos. La distancia del punto 2 menos la distancia del punto 1, en particular su amplitud. Pero ustedes tienen que tomar en cuenta que le está pidiendo la distancia sucesiva entre todos los puntos que se tienen. Entonces, aquí hay una distancia, aquí hay otra distancia, aquí está el punto 4, está la distancia con respecto al punto 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si fuéramos justos, vamos a corregir esta ecuación y debería ser y de I más 1 menos y de I. ¿Dónde I? Para que lo tomen en cuenta, donde I empieza desde 1 hasta número de datos menos 1, ¿sale? N es igual al número total de datos. Es una sumatoria, si lo quieren ver, más bien un ciclo que va cambiando poco a poco. El I empieza en 1, que significa que saco la distancia del punto 2 menos el punto 1. Y cambia a 2, saco la distancia del punto 3 con respecto del 2, ¿sale? ¿Y por qué le pongo n menos 1? Porque si lo pusiera de n, ustedes van a llegar a un punto, por ejemplo, si tienen 1000 datos, aquí les va a decir 1001, pero en realidad no tienen 1001 datos. Es por eso que la sucesión de ese ciclo o esa secuencia va desde 1 hasta n menos 1. No sé si se alcance a ver todo esto claro. Perfecto, jóvenes. Entonces vamos viendo esto poco a poco. Ahora lo que yo les solicito y les pido de la manera más amable es que por favor lean la sección 2.1. Léanla por favor para que vean realmente lo que les acabo de platicar, qué significa el fractal, los números en los cuales debe de caer y la ecuación de la transformada, perdón, en este caso del algoritmo de Katz. Por favor, empiecen a leer, a pesar de que es una ecuación solamente que se pone ahí, pero en la parte de abajo les dice qué es L, qué es D y qué es N, para que lo tomen en cuenta. Por favor, empiecen a sacar esas ecuaciones, porque no solamente es la ecuación 1, aquí se simplificó, pero se está mencionando en la redacción. Por ahí, todo se basa principalmente en la distancia euclidiana, ya sea entre puntos sucesivos, que es esto, o del primer punto con respecto a los demás, ¿sale? Para que lo vayan tomando en cuenta, por favor. Por favor, vamos a dar 10 minutos para que ustedes lean esto con calma. No hay prisa, es una sección muy cortita y vayan sacando las ecuaciones que van a necesitar. Por ejemplo, vamos a empezar a pintar, ok, L es la distancia sucesiva entre puntos, o la suma. Hay que sacar primero las distancias y después sumarlas. O D me está diciendo que es la distancia del primer punto con respecto a los demás, el máximo. Pues entonces primero tengo que sacar la distancia del primer punto contra el segundo, la distancia del primero contra el tercero, la distancia del primero contra el cuarto. Los genero en un vector y le saco cuál es el más grande, ¿vale? Pero por favor, quiero que lo lean. Empiecen a leer, porque ahora ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Vamos a programar el algoritmo. No tenemos una función. Vamos a empezar desde el inicio, en pocas palabras. 10 minutos, por favor, jóvenes. Cualquier cosa estoy yo aquí al pendiente. De acuerdo, doctor. Gracias, jóvenes. Voy a quitar la presentación. Por favor, ustedes rediríjanse a su Classroom y de ahí mismo léanlo, por favor.